Vivía en Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, donde antes casi toda mi vida he estado trabajando en el servicio público. Aparte estudié la carrera de protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal. Y bueno, pues la relación con los gobiernos y con las autoridades de Cruz Roja, Protección Civil y todos los demás, cuando ya salí, pues era muy cercana y ellos me pasaban, algunos eran mis fuentes y eso me ayudó a que fuera corresponsal de Cabo San Lucas del Reportero Urbano. Entonces fui el corresponsal del Reportero Urbano en Los Cabos, entonces nos seccionábamos, unos sacaban información de Cabo San Lucas, que era yo, otro de La Paz y otro de San José del Cabo, y es lo que comprende las ciudades más fuertes donde las noticias estaban siendo más duras en el sentido de que había muchos homicidios por el reacomodo de las plazas de la detención de Chapo. Las agresiones siempre ha habido amenazas, ¿no? Pero si nos ponemos los periodistas a tomar las amenazas dándonos miedo, pues yo creo que desde hace muchos años no hubiera periodistas, ¿no? Creo que tenemos que afrontar eso de la manera, con cabeza fría y ver de dónde viene y por qué, ¿no? Y desafortunadamente los que hablamos con la verdad de lo que es, lo que está pasando en realidad, somos los que estamos más expuestos. El primer evento en diciembre de 2016, ocurre un incendio en mi casa, desafortunadamente no estaba ahí. Me hablan por teléfono una de mis fuentes y me dijeron: se está quemando tu casa. Fui para allá y me dejaron una nota en un pedazo de cartón, pero como se consumió por el fuego, tuve la orillita, pues lo que era un mensaje, ¿no? Total, no se pudo decir de qué se trataba, la casa se quemó por completo. La Sociedad de los Cabos, de La Paz, de Baja California Sur me ayudó con dinero, con especie y con mano de obra. Incluso turistas que llegaban y que se enteraron de la situación me preguntaban: ¿dónde vives para yo ayudarte? Franceses, estadounidenses, familias. Y eso fue motivador para que yo continuara trabajando y sobre todo siendo un interlocutor y aparte ayudar a las personas que denunciaban abusos de autoridad, incluso mismos policías que asaltaban a las personas. En febrero me pasa una situación igual, pero yo ya había tomado medidas extremas, ¿no? Ya había puesto detectores de humo, había puesto sistema para que en caso de incendio se activara el hidrante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se me estaba quemando, volvieron a hacer, quemaron un carro, lo alcancé a pagar y ahora sí me dejaron la nota porque no se alcanzó a quemar. Entonces la nota sí decía textual: te dijimos que con la política no te metieras, hijo de tu chingada madre, ahora te cargo la chingada, güey, textual. Entonces ya con esa nota hace referencia a la nota anterior. O sea, te avisamos y pues el único aviso que tenía o amenaza era la nota anterior porque no tenía otra. Entonces ahí lee que el primero fue por el segundo y ya en ese sentido me vuelven a ofrecer mecanismo de protección y demás y les digo que sí, porque yo pensé el dicho: la tercera es la vencida, no quisiera que fuera eso. Entonces les dije que sí y dije: pues a ver cómo nos va. Y sí, efectivamente me mandaron escoltas, 4 escoltas, marinos retirados, y es una empresa. Yo no sabía cómo se hacía toda esta situación, yo creo que eran autoridad, no es autoridad. Me refiero a que estos son contratados por una empresa que provee todos estos servicios: escoltas, vehículos, teléfonos con GPS que les llaman botón de pánico, y etcétera, etcétera. Muchas medidas, cámaras que rentan a las personas que se los ponen y que pues sacan muchísimo dinero. El tercer evento que fue en febrero y una situación que en febrero se dio y ahí se notan las cámaras de seguridad que ya tenía. Yo había puesto cámaras de seguridad, se veía muy bien en donde iban a creer, o sea, no vieron nunca los escoltos que estaban afuera y yo iba a salir y ahí es donde me iban a disparar. Entonces, cuando viene el delincuente esconderse atrás de la esquina, de la cochera, era para que yo saliera a apagar el carro y de pronto pues dispararle, ¿no? Pero afortunadamente estaba uno de los escoltas, 2 de los escoltas, y uno le disparó
y después el otro se veía como que en el video que quería salirse y se sale, pero disparando a quemarropa de los carros que tenía ahí porque no sabía de qué carro habían disparado. Entonces disparan los dos carros y desafortunadamente uno de los guardias que estaba pues lo agarró en curva. Yo creo que estaba dormido y completamente herido. Se fueron corriendo los delincuentes en un carro, una camioneta color blanco, porque ya me asomé y me dijeron que pues el Valle estaba herido. Hablé al botón de pánico, nunca me contestaron. También hablé por el carro, tampoco me contestaron. Al rato ya después me contestaron, pero ya estábamos en el hospital, porque no veíamos ninguna ambulancia, no escuchábamos a ninguna patrulla, nadie quiso llegar a la escena de esa situación de la balacera. Entonces llegamos al hospital y lo bajamos entre el escolta y yo, con el temor de que no fueran a terminar conmigo en el hospital, y ahí es cuando justo 2 horas después llega la Policía Federal, donde yo me sentí más tranquilo, y la Policía Federal determinó que me fuera a otra ciudad, en donde estuve en el destacamento de la Policía Federal. Entonces ya estaba más tranquilo todavía, pero pues obviamente la pérdida de una persona, pues sí duele, ¿no? O sea, sobre todo de alguien que te cuidaba y desafortunadamente pues falleció. Eh, y luego fue difícil el hecho de tomar la decisión de salir, porque, o sea, sería la tercera, la cuarta, el cuarto intento, no me iba a esperar. Entonces salí del Estado. El Estado, la Procuraduría Estatal nunca definió como esto como un atentado contra mí, contra el periodista, contra la libertad de expresión. Siempre lo minimizó, lo invisibilizó y nunca tomó acciones a favor de mías, ¿no? De tener una patrulla o algo, aunque en teoría mandaron un oficio, el cual les decía a la policía municipal pues, que ofreciera los servicios de protección, pero nunca se dio. Entonces, a la fecha, tengo 4 expedientes en la Fiscalía General de la República, en la especializada, en la agencia especializada para atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, y bueno, como todos los demás expedientes sin resolverse, ¿no? Desafortunadamente con la Fiscalía, al primero que investigan es a uno para criminalizarlo. Entonces eso es de que teléfonos, demos más datos de quién, tenías alguna novia extra, tenías alguna otra mujer, y todos se van por ese lado, y sigue la criminalización contra el periodista. En lugar de investigar a los actores, empieza a investigar al periodista, tratándole de encontrar algún cabo suelto para poderse deslindar y decir que no fue por la labor periodística. Entonces, ese sentido para mí fue importante, porque las amenazas que había, pues obviamente decían que dejara yo de publicar cuestiones políticas. Entonces, eso fue lo que me ayudó para acreditar el trabajo periodístico y poder tener la protección del mecanismo. Si no, hay muchos periodistas que no estudiaron la carrera y que a muchos se les ha negado precisamente porque no acreditan conforme a los filtros que tiene la propia Procuraduría o la Fiscalía, perdón, el ser periodistas, y los matas. A lo que me quedó muy claro en la primera reunión es que solamente es encaminado el mecanismo a mantenerte con vida, nada más. No se preocupe por tu integridad psicológica, física, emocional. Nunca me dijeron que existía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo no lo sabía. No sabía que existían organizaciones que me pudieran representar ante el mecanismo, ante diferentes situaciones. No lo sabía. Empecé a conocer gente que se acercó y que afortunadamente me dieron su respaldo, como representarme en la Fiscalía General de la República y como representarme en el mecanismo, que en este caso, gracias al artículo 19, y a otros periodistas lo representan en otras situaciones, con otras medidas, según la organización les apoya, en la medida que la organización tiene las formas de apoyar a los periodistas, ¿no? En ese sentido, pues obviamente yo me di cuenta que el mecanismo carece de muchas cuestiones como la prevención, y nada más es reactivo, ¿no? Es reactivo y es mitigar
el riesgo, ¿no? Entonces, cuando llego ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con terapia psicológica, el psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Esto no es de 15 días, un mes, 2 meses, es todo para largo. Me dio a entender que estaba muy cuidado de la cabeza, ¿no? Entonces empiezo a ir a terapia psicológica, más o menos me estabilicé un poco. No sabía qué era la ansiedad, no sabía qué era la depresión, no sabía todo lo que estaba viviendo, simplemente lo estaba viviendo y no sabía qué hacer con eso. Entonces pasa un momento que yo a 2 cuadras iba al banco y me perdí. En ese momento que me perdí me dio muchísimo miedo. ¿Dónde estoy? O sea, no sabía ni en qué lugar estaba, en qué ciudad. Esa misma situación me pasó con un ataque de ansiedad. Terminé en el hospital esa vez. Y en el hospital te hicimos análisis clínicos, nos salió carísimo, pero a lo que voy es que yo no sabía que podía tener ese tipo de reacciones que se llama síndrome de estrés postraumático, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces, ese es uno de los rasgos que tienes, ¿no? Perder la situación geográfica donde estás, tu mente se pone en blanco y luego ya después se vuelve a la tierra tu mente o tu conciencia y dices tú, bueno, ya sé dónde estoy, ¿no? Y te empiezas a calmar, pero obviamente tu ritmo cardíaco, respiratorio aumenta, te da miedo y un montón de cosas que llegan a pasar. Entonces le comenté a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hace una gestión para que yo acuda al Instituto Nacional de Psiquiatría y todavía pues sigo estando yendo a terapias y demás, y ahí es donde me identifican más trastornos. El trastorno de depresión, el trastorno de ansiedad mayor, el trastorno del borderline, que fue un intento inconsciente de suicidio, ¿no? En 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo que me explica, mi cuerpo ha estado sufriendo porque estás en un lugar que no quieres estar, porque no estás viendo a tu familia, porque no estás viendo a tus hijos, porque estás prácticamente encerrado, autocensurado, callado, sin decir nada. Y esta parte hace que la propia familia se vaya alejando, ¿no? Una, por el miedo de que les vayan a hacer algo junto contigo, o sea, junto conmigo. Y la otra es que pues no van a estar soportando a alguien con variantes de ánimo, con variantes de enojos, de risa, de no saber qué es lo que está pasando, pero te están pasando muchísimas cosas que afectan a final de cuentas físicamente y obviamente repercute, ¿no? Yo perdí la fe completamente y me empecé a hundir yo mismo. Entonces, afortunadamente, gracias a las terapias y gracias a todo el medicamento que tomo, ya me he un poco controlado. Pero también le pregunté al doctor, ¿hasta cuándo voy a dejar de hacer esto, no? Me han preguntado, ¿tienes novia? ¿Te has salido con alguien? No, ni la intención. O sea, estoy tan mal emocionalmente que ni quiero. Sí, y aparte ya me acostumbré a estar solo. O sea, y esas cuestiones, o sea, vienen a complicarme cuando alguien me dice, en un ejemplo muy, muy rápido, que tener una relación sentimental nunca van a funcionar, porque pues ya me acostumbré a estar solo, ya me acostumbré a que me digan sí al principio y no después, ya me acostumbré a que pasa una situación como la que me acaba de pasar, les dé miedo y se alejen. Entonces prefiero, de pasar un mal rato, prefiero estar solo. Y ayer, por ejemplo, que tuve una crisis de ansiedad, que no sabía si se trataba del psicológico o que se trataba de las operaciones que me han hecho y demás. Entonces estaba sudando a chorro, tenía un montón de cosas que yo decía, me va a dar un paro cardíaco, me va a dar esto. Y el vivir solo a veces me da miedo porque digo, ¿quién se va a dar cuenta que me dio algo? O sea, ¿quién se va a dar cuenta que me desmayé? ¿Quién se va a dar cuenta de que algo me pasó? Entonces, ayer que fui al doctor, le dije, doctor, ¿me puedo quedar un rato aquí? Ya me dio medicamentos, me dio todo eso. ¿Tienes una crisis? ¿Seguro que es una crisis? Sí, tienes presión arterial bien, tienes esto, lo otro. La oxigenación está perfectamente bien, pero tu pulso cardíaco está muy elevado. Entonces ya me estabilizaron, pero le dije, ¿me puedo quedar aquí un rato? Porque me da miedo estar solo y que algo me pase. Y ese es uno de los temores que tengo, pues. Entonces, es algo complejo la vida que uno tiene que vivir después de lo que el Estado no pudo garantizar, que es la vida y que es el patrimonio y que es la libertad de expresión. Y que al contrario el Estado te trata como primera autoridad respondiente, trata de invisibilizar tu caso y la de los demás. Cuando ya han pasado situaciones donde ya no se pueden hacer invisibles, las situaciones pues obviamente tienen que dar un pronunciamiento, pero en mi caso no. Como me extrajeron,
estoy en un refugio, pues la Procuraduría también dijo, no, pues es que es aislado, son casos que se dan por el índice de violencia que tenemos en el Estado y nunca son públicos este tipo de situaciones que afortunadamente hay otros medios como ustedes que decidan la pauta, el camino, la apertura para que nosotros podamos decir lo que realmente nos pasa como periodistas desplazados y lo que realmente el cambio de vida que tenemos tan radical que al principio yo lo veía como un estancamiento, pero recuerdo la muerte de la escolta y digo, por él tengo que seguir escribiendo, por él tengo que seguir luchando, el cuate se la rifó para que yo siguiera viviendo, cumplió con su trabajo, entonces y me da ánimos pues pensar en ese tipo de situaciones para seguir siendo un periodista, porque si no, en vano hubiera sido su muerte.